Arranco con un pasaje muy conocido de las Escrituras y que de alguna manera inserta el tema que quiero tocar hoy. Está en Juan capítulo 8 del versículo del 1 al 11. Ustedes me acompañan a leerlo. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. En la ley Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. Aquí voy a hacer énfasis en algunas cosas. La primera pregunta del pasaje: ¿tú qué dices? Registre esa pregunta. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta les estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó: mujer, dos preguntas, regístrelas también. ¿Dónde están? Ya nadie te condena. ¿Dónde están? Primera pregunta. ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Y finalmente, la declaración más contundente: tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. El tema que traje hoy es acerca del título que aparece ahí: el tesoro de la dignidad. Es una palabra que de alguna manera se maneja bastante en la sociedad de hoy, pero a veces tenemos que entender la profundidad del concepto. Y este es un pasaje en el cual vamos a navegar de cómo esta palabra está reflejada, no literalmente ahí, pero está reflejada en su aplicación, está reflejada profundamente en la estela de este relato. La palabra dignidad en el latín es dignitas. Y cuento una historia primero. En el Imperio Romano, cuando enviaban a una persona a otra localidad con facultades y con autoridad, se le llamaba dignatario. Y esta persona tenía la autoridad plena del Imperio Romano para tomar decisiones. Podía impulsar guerras, podía decretar la paz, podía embargar bienes, tenía toda la autoridad del Imperio Romano porque era un dignatario. De ahí viene un poco la palabra dignidad. Pero el concepto que lo agrupa mejor es que la dignidad es el valor del ser humano. Todo ser humano es digno por el solo hecho de ser persona y de ser ser humano. Todos los que estamos acá somos seres humanos y tenemos dignidad. La dignidad viene solamente por el hecho de ser ser humano, nada más, de ser persona. Y es interesante el pasaje, cuando Dios crea al hombre, dice que Dios creó al hombre a imagen y semejanza a él. Así Dios nos diseñó, así Dios nos formó, así Dios nos creó. Todos hemos sido creados y diseñados de la dignidad de Dios. Cualquiera sea la condición que vivamos o que tengamos, merecemos el respeto por el solo hecho de ser una criatura de Dios. No importando cualquier condición de clase económica, social, de raza, todos, por el hecho de ser seres humanos, de ser persona,
somos hombres, mujeres dignos. ¿Lo entiende? Entonces, es interesante que el primer concepto es que somos embajadores dignos, con un propósito. Pero la dignidad la tenemos desde el momento que ya somos personas y somos seres humanos. Tenemos dignidad. Embajadores dignos con un propósito, y la esencia de todo ser humano es ser diseñado por Dios como una persona digna. Lo que ocurre es que a veces nosotros tratamos diferentes a otros en el concepto de la dignidad. Si alguien entrara aquí, una persona que hemos invitado, que hemos ganado, supongamos que fuese un ministro de Estado o fuese un presidente, y vemos que al transitar por este salón se le cae un papel, quizás todos estaríamos preocupados y recogeríamos el papel porque es un personaje. Pero no sé si haríamos lo mismo con cualquier persona que se le cae un papel en la calle. Porque nosotros hacemos una clase de distinción, pero Dios no la hace. Somos embajadores dignos con el diseño de Dios, con un valor y con un propósito. Esto es muy importante que lo entiendan. Desde el momento que hemos sido concebidos, tenemos dignidad como personas y seres humanos. Y con un propósito de ser dignatarios de aquel que nos da una autoridad para un propósito. Es muy importante que entienda el concepto de la dignidad. Y es así. No importa la condición en la cual cada uno vivamos, nos encontremos, de clases sociales, de clases económicas, de etnias, de razas, por el hecho de ser un ser humano, ya eres digno o digna. Y con un dignatario, con un propósito en la vida. Entendiendo estos dos conceptos, podemos enfrentar el pasaje. Lo primero que decía era todo lo que estábamos señalando anteriormente. Ahí, me quedo ahí. Jesús le dice, se enfrenta a un escenario en el cual todos quizás nos podemos enfrentar en la vida. Todos nos vamos a enfrentar en más de alguna ocasión con la disyuntiva frente a personas que han cometido errores graves y quizás merecen la aplicación de la verdad y de la corrección. Yo no sé si usted se ha enfrentado en escenarios así, donde personas que han cometido errores de distintos tipos, morales, errores que han perjudicado a otro, han tenido consecuencias y que, por cierto, merecen la aplicación de la verdad. Ese fue el caso que le presentan a Jesús. El caso de una mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. O sea, yo no sé qué es lo que hacían los fariseos, pero parece que seguían a la mujer y porque fue sorprendida en el acto mismo, dice una de las versiones. Fue casi una persecución. Y la ley, frente a ese evento de inmoralidad sexual, de quiebre moral, era muy clara que merecía una sanción, una aplicación de la verdad. Y frente a ese escenario, es interesante saber qué hacer. A lo mejor usted se ha encontrado no con escenarios tan cruentos como ese, porque no estamos bajo una ley, pero sí en situaciones de injusticia, en situaciones donde le han enfrentado situaciones de quiebres, situaciones que las personas han cometido errores, y le presentan en ese escenario y usted se enfrenta a ese drama y tiene que aplicar algo. ¿Qué aplicaría frente a ese escenario? Y el primer principio que tenemos que ver con este tema de la dignidad es entender que la dignidad son todas personas que merecen la dignidad por el solo hecho de ser humano, de ser un ser humano y creado a la imagen de Dios. Esto que puede ser una declaración muy fuerte, no necesariamente significa que nosotros lo apliquemos en el día a día. Todas las personas merecen dignidad, aún
en la consecuencia de un pecado. Y eso es lo que hace Jesús en este caso. A todos los que están acá viviendo un quiebre moral, alguna situación oculta, alguna adicción, usted sigue siendo una persona digna delante de Dios, aún en la manifestación o en la consecuencia de un drama de santidad frente a Dios, por el solo hecho de que usted fue un hombre, una mujer, un joven, creado a la imagen de Dios, un ser humano, y la dignidad no se pierde. El pecado sí debe ser tratado. Y la iglesia, todos somos la iglesia. La iglesia son la comunidad de creyentes, la comunidad de discípulos. La iglesia no es este edificio. La iglesia son los hombres, mujeres y jóvenes que han tomado la decisión de querer ser un discípulo de Cristo. Eso es la iglesia. Y la iglesia es un dignatario, un embajador de la voluntad de Dios, brindadora de misericordia, de amor, de restauración. Y digo restauración porque esa palabra en el griego es catartizo, que significa volver al lugar de origen. Es un término casi de la traumatología. Cuando se quiebra un hueso y hay que restaurarlo, volverlo al lugar de origen, eso significa restaurar. Y la iglesia es un dignatario, una embajadora de la voluntad de Dios en la misericordia, en el amor, en la restauración de los quiebres, de los dramas de la vida de las personas, con el perdón de la sangre de Cristo que nos limpia de toda maldad. ¿Qué hace Jesús en este caso? ¿Qué hace Jesús? Dice, mire qué interesante lo que hace. Frente a la pregunta, no entra en un debate teológico, simplemente dice lo siguiente, y eso es muy interesante. Frente a una mujer con un drama de pecado y frente a una ley que tenía una sanción. Y por otro lado, los que tenían que aplicar dicha ley le preguntan a Jesús qué hacer. ¿Tú qué dices? Sería la misma pregunta que yo le haría a usted. ¿Tú qué dices frente al caso de un escenario de una persona que efectivamente ha cometido un acto de un quiebre moral? El que usted se imagine. El que usted se imagine. Jesús dice, el que esté libre de pecado, en una de las versiones, que lance la primera piedra. Y aquí está lo interesante y lo majestuoso de Jesús. Notable. Fíjese bien en esto. Coloca la dignidad de la mujer al mismo nivel de las personas que lo estaban juzgando. Se lo vuelvo a decir. Cuando Jesús dice eso, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Hasta antes que Jesús dijera eso, cualquiera en ese escenario podría decir, bueno, la dignidad de nosotros es mejor que la dignidad del que pecó, porque ese merece morir. ¿Se fija? ¿Lo entiende? Los que van a juzgar podrían decir, esa mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio, hay que aplicar la verdad y se coloca en un nivel distinto de el que cometió el pecado y de los que están justiciando, o aplicando una justicia, o exigiendo una justicia. Sin embargo, la respuesta de Jesús es extraordinaria, porque dice, el que esté libre de pecado, el que esté libre de falta, que lance la primera piedra. Y aquí está el concepto de la dignidad. Coloca la dignidad del caído en el mismo nivel del que juzga. ¿Y saben por qué? Porque la dignidad no tiene que ver con nuestros actos. La dignidad tiene que ver con el hecho de que Dios nos creó a imagen y semejanza de Él, no importando nuestra condición. Entonces, en este pasaje es muy importante entender que el primer principio es que todas las personas merecen dignidad por el solo hecho de ser criaturas de Dios, de ser seres humanos. Todos merecemos eso. Aún esa mujer tenía el mismo nivel de dignidad que aquellos que la juzgaban. Eso es lo que hace Jesús.
en ese primer principio de la dignidad. Entonces, le quiero dejar eso como una reflexión. El primer principio es: todos tenemos dignidad por el solo hecho de ser seres humanos creados a la imagen de Dios. Todos. Esa mujer que era adúltera y los que pretendían apedrearla. ¿Por qué menciono esto? Y relato un caso de muchos años atrás. Quizás Hernán o Renato pueden acordarse de este caso, pero yo me acuerdo porque siempre me quedó registrado el caso. Un pastor de una congregación tiene un quiebre moral que, frente al testimonio de la iglesia, había que tratar la situación. Compleja para la iglesia, compleja para el pastor, compleja para la esposa del pastor, compleja para los hijos del pastor. Además que era una autoridad frente a la iglesia, por lo tanto era un proceso de dolor, era un proceso no fácil de digerir para toda la congregación, un quiebre moral. Y uno de los pastores no locales, sino que es un pastor extralocal, un norteamericano, una de las cosas que dijo que me llamó mucho la atención, que había que restaurar la vida del pastor, pero él dijo: ese proceso, nunca se me va a olvidar eso, ese proceso no puede ser largo, porque si es largo el proceso, le va a quitar dignidad a esa persona. Porque lo que tiene que producir la restauración es rehabilitar a la persona y no dañar a la persona ni emocional, ni psicológica, ni afectivamente. Recuerde que la palabra restaurar significa catartizo, volver al lugar de origen. Cualquiera de los que estaba ahí y que había que aplicar una restauración a la vida de este pastor habría pensado que el proceso era muy largo, porque el quiebre moral no era menor. Pero siempre me extrañó la mirada de este pastor que dijo: hay que restaurarlo, tiene que pasar por un proceso, pero no puede ser largo, porque si se alarga el proceso le van a quitar dignidad a esa persona. La dignidad de un hombre y una mujer es intocable. Por eso debemos entender esto, porque a veces se cometen errores, a veces en la propia comunidad de feligreses. La dignidad de un hombre y una mujer es intocable. Algo que puede parecer muy obvio, muchas veces no se actúa de esa manera. Y a veces por corregir, y a veces por una mala orientación, dañamos la dignidad de las personas. Pero la dignidad es dada por Dios por el solo hecho de ser criaturas de Él. Y Jesús, insisto, mientras había una sanción y juzgar a esta mujer, lo que hace es dar una enseñanza colocando a la mujer en la misma dignidad de quienes le juzgaban. Por eso la Escritura nos dice muy claramente cómo debemos tratar situaciones a lo mejor de pecado en la vida de la iglesia. Y dice este texto, muy interesante: hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, mira qué interesante, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con actitud humilde. Si ese es el tránsito de esa carretera, nosotros le estamos dando dignidad a esa persona. Si nosotros lo condenamos, le infundimos culpabilidad, le robamos dignidad a esa persona. Si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con actitud humilde. Pero cuídese, mire qué interesante esto, pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. ¿Quién está libre de todas estas cosas? Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas. Lo subrayo porque en la medida que nosotros entendamos que frente a cualquier drama que viva un hermano dentro de esta iglesia, o el drama que vemos frente a otras personas que no están transitando por la vida de una iglesia, cuando ayudamos
y soportamos las cargas los unos a los otros, conservamos la dignidad de las personas. Y eso es muy importante. Porque uno de los errores que a veces cometemos es aplicar la verdad sin misericordia y dañamos la dignidad de una persona. Y así cumplirán la ley de Cristo. Si alguien cree ser algo, cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo, cada cual examine su propia conducta. Este pasaje es muy interesante y da para mucha enseñanza, porque es sutil cuando empezamos a afectar la dignidad de una persona. Y no debemos confundirnos con eso. Ni tampoco cuando no restauramos el pecado, cuando está también en la vida de una persona y que merece ser restaurado. El punto es cómo restauramos sin afectar la dignidad. Y ahí vamos a ir navegando en este tema. Pero lo más importante del primer principio que yo quiero que usted entienda, usted por solamente ser un hombre, una mujer, un joven, usted es una persona digna. Aún en el pecado no pierde esa dignidad. Y eso es lo que hace Jesús. Eso es lo que hace Jesús en este pasaje, en la primera fase. Seguimos avanzando en la segunda, porque la segunda se refiere a terceros. Interesante esto. ¿Dónde están? Ya nadie te condena. Recuerde que el primer principio de la dignidad es que por el solo hecho de nosotros ser criaturas de Dios, hombre, mujer, seres humanos, tenemos dignidad. Aún frente al pecado y habiendo cometido pecado, nunca perdemos la dignidad. La dignidad dada por Dios. Lo segundo es que ahora se refiere a tercero, le pregunta Jesús, ¿dónde están? Ya nadie te condena. Y aquí quiero dejar el segundo principio. ¿Qué hacemos nosotros con la dignidad de otros? Por eso esto es importante en nuestras vidas. No permita que nadie pueda afectar la dignidad de otra persona. Porque nosotros somos, ¿qué dije anteriormente? ¿Qué es lo que es un dignatario? Somos embajadores. El rol nuestro es una persona embestida con todas las facultades de una autoridad para representarlo. Eso es un embajador. Pero el embajador representa una autoridad. ¿Quién es la autoridad? Para el caso nuestro, Cristo. ¿Cómo es esa autoridad? Manso, misericordioso, perdonador, amoroso. Y el rol nuestro es ser un embajador para llevar dignidad a la vida de la gente frente al drama que nos rodea. Por eso la Escritura nos habla un pasaje aquí genial cuando dice, todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A lo menos todos los que estamos acá tenemos ese ministerio, el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta, mire esto, usted es un embajador que tiene que actuar como Cristo, somos embajadores que tenemos que actuar como Cristo en medio del drama del pecado que vemos al día a día en la gente y aún en nosotros mismos y aún en esta iglesia, no tomándoles en cuenta sus pecados, encargándolos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos, que dice ahí subrayado, embajadores de Cristo, dignatarios. De ahí viene la palabra dignidad. Como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En el nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Así que el que está a tu lado, dile, buenos días, embajador. Dile, ¿qué tal? Buenos días, embajador. Entonces, concéntrese bien.
La palabra dignidad viene de dignatario, un embajador, con un propósito. Todos tenemos un propósito: llevar el mensaje de la autoridad que un día nos llamó a su reino. Y segundo, somos dignos simplemente porque fuimos formados, creados, diseñados por Dios. Por eso abro un paréntesis aquí nomás. Qué terrible una ley de aborto. Porque lo que hace una ley de aborto es interrumpir el diseño de la vida de un ser humano y la dignidad de esa persona. El punto que la ley dice que no se puede calificar de ser humano y ser persona hasta que no nace, no de la concepción. La ley lo que dice que mientras todavía el bebé no dé a luz, no se puede hablar de una persona, no se puede hablar de un ser humano. ¿Qué le parece eso? Pero sabemos perfectamente que el que diseñó la vida comienza desde la concepción. Desde ahí empieza la dignidad de una persona. Y cuando matamos gente, o fetos como le llaman, o vida humana, porque es vida humana, lo que nosotros hacemos es un daño al diseño de Dios con la dignidad. Cierro el paréntesis. Entonces, primer principio, todos tenemos dignidad, todos. Aún una mujer adúltera, aún en medio del pecado, que nadie te robe la dignidad. Eso es súper importante. Nadie puede robarte la dignidad porque tú fuiste creado y diseñado conforme a la imagen de Dios. ¿Quién puede robar eso? Por eso es duro afectar a una persona en la dignidad. Y el segundo principio, preocupémonos si otros están afectando la dignidad de otros. Porque eso es lo que hace Jesús. ¿Dónde están los que te estaban condenando? Muy importante. Porque somos embajadores, dignatarios de llevar el diseño de Dios a la vida de las personas. Tercer principio en este pasaje. Ni yo te condeno. Hablamos de dignidad, no se pierda. Lo que hace Jesús con esa declaración es que hay que entender que una de las cosas que ocurre cuando una persona tiene un quiebre moral, en este caso el adulterio, es no sentirse digno, precisamente. No merecedor de. Su autoestima es muy violentada y el diablo hace muy bien su pega también en el sentimiento de culpabilidad. Pero lo que Jesús nos enseña en este pasaje, y por eso tenemos que vivirlo todos los días, es el tercer principio: fortalece la dignidad del otro. Este es un deber nuestro. Aún cuando vemos en el otro un quiebre de cualquier tipo, lo que hace Jesús es fortalecer la dignidad de esta mujer. Ni yo te condeno. Les voy a mencionar un pasaje clásico que es una parábola de Jesús que a mi juicio es maravillosa en el tema de retribuir la dignidad de una persona que pensaba que no tenía dignidad. Fíjese todas las declaraciones de esta persona y uno podría decir lo que él está declarando es una persona que no se siente digna, no se siente con mérito, no se siente calificada, no se siente merecedora de nada. Yo encuentro que en esta parábola hay una declaración súper fuerte de una persona de sí mismo para que ustedes vean en la condición cómo se encontró frente a una trayectoria de pecado en su vida. Y es la palabra del hijo pródigo. Dice que cuando regresa el hijo pródigo, el joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame hijo. Mire esa declaración. Es súper violenta esa declaración. Ya no merezco que se me llame hijo.
Porque el pecado puede producir eso. La baja autoestima puede producir eso. El sentimiento de culpabilidad puede producir eso. Yo no merezco la misericordia de Dios, no merezco el amor de los hermanos, no merezco el amor de mi esposa por la traición que hice, no merezco el amor de mi esposo por la traición que hice. Traicioné personas, engañé personas, no merezco. Pero cuando hay arrepentimiento y el hijo vuelve, ¿qué es lo que hace el padre? ¿Sabe lo que hace el padre? Fortalece la dignidad del otro. Eso es súper extraordinario. Y dice, pero el padre ordenó a sus siervos, pronto traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo, que es volver al lugar de origen, de respeto, de honra. Y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Yo encuentro extraordinario cómo nosotros podemos ser embajadores para entregarle dignidad a los que no merecen dignidad. Pero la dignidad, le insisto, la dignidad es dada por Dios, está diseñada en el momento que somos seres humanos. Lo que nosotros tenemos que hacer es fortalecer la dignidad del caído, del que se siente condenado, del que no merece justicia, del que no merece restauración, del que no merece misericordia. Pero nosotros no estamos para eso, somos embajadores, dignatarios de Dios para entregar misericordia, restauración, consuelo, paz, dignidad al que no siente que tiene dignidad. Es tan importante esto, hasta aquí, que merece ver cosas que nosotros, en este valor de la dignidad, a veces robamos dignidad a otro. Y pensamos que no lo hacemos, ¿eh? Y por eso creo que esto es importante para todos nosotros, incluyéndome. Esto es algo muy dulce del Espíritu Santo y es un pasaje que empieza a tocar áreas relacionales. Yo traje este pasaje porque tiene que ver con la dignidad. Por eso tenemos que cuidarnos en esto. Nosotros sí podemos afectar la dignidad a las personas. Y lo que tenemos que hacer es fortalecer la dignidad del otro y no quitarle dignidad a otra persona. En Colosenses capítulo 3, del versículo 18 al 15, voy a ir mencionando relaciones. La primera: esposas, sométanse a sus esposos como conviene en el Señor. Pasaje súper discutido, mal interpretado. ¿Ah? ¿Qué dicen los hombres? Amén. ¿Ah? Este pasaje ha sido súper mal usado, que la mujer tiene que someterse, sujetarse a lo mismo lo que haga el marido. No tiene esa interpretación. Estamos diciendo que el marido cuando ejerce una autoridad, como Cristo dice que la tiene que ejercer, en amor, en paz, en benignidad, en bondad, en generosidad. Pero aquí voy a decir cosas que hacen las esposas cuando le quitan dignidad también al marido. Cuando no hay un reconocimiento de la autoridad espiritual. No lo reconocen como una autoridad espiritual. Y eso menoscaba la vida de tu esposo. Le quita una fracción de dignidad.
Porque cuando tú respetas una autoridad, existe el concepto de la admiración. Y el marido a veces no se siente admirado por ella. Es porque ha ocurrido algo en el camino que se perdió, que se llama el respeto, y el respeto es el ingrediente fundamental de la dignidad. ¿Se acuerdan que le dije que una de las definiciones era dignatario? Para mandar un dignatario, el dignatario tenía que tener un respeto profundo de quien lo envió, y quien lo envió tiene un respeto profundo también del dignatario. La palabra respeto está metida ahí, pero de A a la Z. Cuando se le falta el respeto, toca la dignidad de la autoridad. Por eso es súper delicado cuando uno no respeta ningún tipo de autoridad, porque está tocando la dignidad. ¿Sintieron el zancudo? Bueno. Esposos, amen a sus esposas y no sean, ¿qué dice? Duros. En otra versión dice ásperos con ella. Porque la dureza, la aspereza, característica de todos los hombres, incluyéndome, toca sensiblemente la dignidad de la mujer. Mejor repitamos el pasaje. Esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Cuando eres duro, o somos duros, y somos ásperos, lo que hacemos es tocar la dignidad de ella. Y ella se siente... Y lo que tenemos que hacer es fortalecer el valor de la esposa. Siempre he hablado de esta figura del sol y la luna. Hay noches que no hay luna, pero cuando la luna brilla es porque el sol está detrás. La esposa, la mujer es la luna, el hombre es el sol, pero cuando el sol es duro, la esposa no alumbra. Así que mira a tu esposa si está alumbrando. Cuando se le menosprecia, cuando no se le dan los espacios para que ella se desarrolle, cuando no la honramos ni en secreto ni en público, todas esas cosas es quitarle dignidad. De hecho, yo les quiero decir lo siguiente, yo creo que hay más de alguna mujer que siente que le dan más dignidad a otras personas más que su propio marido. Las reconocen más, las admiran más. Sáquela a espacios públicos, no solamente en los terremotos. Regálale una rosa, escríbale una carta, tírale un piropo, oye, que está ahí. Pero parece que la admiración viene más externa de la casa que dentro de la casa. El poder de las palabras puede infundir dignidad o puede hundir y aplastar la dignidad de la esposa. ¿Qué importante es la dignidad? Valor de Dios, diseño de Dios, inamovible, no importa lo que haga el ser humano, pero el ser humano puede dañar mucho la dignidad. Vuelvo a repetir el ejemplo de Ingrid Betancourt de 3 décadas atrás. Era tan peligrosa la selva, llena de boas, alacranes, escorpiones, lleno de anacondas, pero el peor de todo era el hombre. Por eso es tan importante
no quitarnos dignidad como en la pareja del uno al otro, porque se produce la soledad. Y a veces el esposo la deja caer a ella y a veces pasa viceversa. Por eso hay un pasaje maravilloso de dignidad en la Biblia de las relaciones de pareja. Por eso este tema es súper importante. Dice, si caen, el uno levantará al otro, pero cuando el otro lo dejó caer, hay del que cae y no tiene quien lo levante. Eso pasa. Y la persona tristemente se deprime, baja su autoestima, se siente sola, porque su dignidad ha sido violentada. Si dos se acuestan juntos, entrarán en calor. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Así que a todos corre esta regla. Si cortemos la cuestión de para el otro lado. Están en la misma cama, pero están separados. Usted nunca ha vivido esa experiencia. Porque la aspereza produce eso. Y el egoísmo personal produce eso. Y si somos dignatarios de Cristo, ¿por qué hacemos eso? Una canción que se llama Separadas. Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. Si se inyectan con dignidad, no hay quien separe esa relación. Trabajemos por estimular la dignidad. Jesús le dijo, ni yo te condeno. ¡Wow! Entonces cada vez que tú dices, te admiro, le entregas dignidad. Te respeto, le entregas dignidad. El sol y la luna. Pero aquí no se escapan solamente los matrimonios. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Si pensaban que se iban a escapar, no se van a escapar. La mejor honra de un hijo es la obediencia, porque fortalece la dignidad de los padres. Cuando el hijo entra en rebeldía, es una estaca profunda en el corazón emocional, el área emocional de los padres. Cuando el hijo es un hijo que quiere andar conforme a los caminos del Señor, fortalece la dignidad de los padres. Así que le digo, hijos, hagan la pega también de dignificar la vida de los padres. Y la otra forma de dañar la dignidad de un padre, de un hijo, es la ingratitud. La ingratitud. La ingratitud daña. Así que, si están aquí los jóvenes, valoren a sus padres que les limpiaron el trasero. Y denles dignidad. Y agradezcan. Y si un día le están dando una instrucción, el camino a la obediencia es la mejor retribución de dignidad a la vida de los padres. Pero también, padres, no exasperen a sus hijos. Un padre no puede maldecir a un hijo. Un padre no puede decir frases como, a ti nunca te va a ir bien en la vida. Porque las palabras tienen poder. El padre debe corregir, pero corregir en amor. Pero cuando descalificamos la vida de un hijo y empleamos palabras groseras,
le estamos tocando la dignidad a un hijo. Termino con el cuarto principio de este pasaje. Y he aprendido mucho de esto estas semanas. Es un tema que lo vengo desarrollando hace harto tiempo. Que seamos personas dignatarios, llevando el mensaje de la autoridad del Dios todo amoroso, todo misericordioso, y que entre nosotros podamos tener un entendimiento de este valor de la dignidad. Cuarto principio. La verdad entregada con amor y gracia restaura la dignidad del caído. Eso es lo que dice ahí. Me corre la foto ahí. La verdad entregada con amor y gracia restaura la dignidad del caído. Jesús le dice, vete y no peques más. Siempre he pensado cómo habrá sido la comunicación facial de Jesús en ese pasaje. Yo no descarto que Jesús le haya dicho, le haya tocado el hombro, vete, no peques más. Que decirle, vete y no peques más. Me quedo quizás por la versión primera. Porque todo el pasaje fue no quitarle dignidad, no quitarle dignidad, fortalecer la dignidad. Y al final le dijo, vamos, vete, dale nomás, la vida sigue. Y no peques más. Porque cuando una verdad se entrega con amor y gracia, se recibe. Pero cuando la verdad se entrega con dureza, se resiste. Nosotros tenemos que entregar la verdad. No podemos no corregir el pecado, lo que está desviado. La palabra pecado a veces es una palabra así súper de nuestro contexto, pero la palabra pecado significa errar en el camino. Eso significa la palabra pecado. Porque cuando uno está jugando los dardos y no lo acertó y se fue para el lado, errar en el camino, esa es la palabra pecado. Cuando estamos errando, lo que hay que hacer es volver al camino. Y por supuesto que la verdad ahí es importante. Pero nunca nos olvidemos de este pasaje que me encanta. Más de alguno de ustedes lo ha escuchado de mí. Hace muchos años atrás me encantó que este pasaje juega con los ingredientes de la verdad y de la misericordia. Entonces, si tuviéramos que hacerlo como un partido de fútbol, cuando le presentan el caso a Jesús, ¿qué hacemos? Y Jesús dice, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. 1-0 la misericordia. Cuando escuchó esa palabra la mujer, ¡wow! Dijo, ya no hay condena de muerte. Cuando se queda sola con la mujer, era el momento para meter la verdad, pues si están solas, y ahora tenemos que hablar nosotros, vamos al cuartito de ahí al fondo. Y le dice, ¿dónde están los que te condenan? 2-0 la misericordia. ¡Wow! Le sacó más sentimiento de culpabilidad. Y yo creo que el sello, la guinda de la torta es cuando Jesús le dice, cuando le fortalece la dignidad, le dice, ni yo te condeno. 3-0 la misericordia. Y después le dice, no peques más. 3-1 la verdad. Ese es el ingrediente para corregir. 3 misericordia, 1 verdad. Con misericordia y verdad se corrige, dice. Pero yo le agrego 3. O sea, antes en las relaciones de hacer algo que puede dañar la dignidad de alguien, pensemos 3 veces en misericordia y después la verdad. Que Dios nos dé luz sobre esta palabra. Muchas gracias.